Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Y me escuchan? Bien, muchas gracias. Buenos días. Entonces, pues empezaré con mi presentación. Este es un trabajo que es, digamos, el tema de tesis de Josué Ruiz Martínez y se trata acerca de un escalamiento de las secciones de producción de rayos XL por impacto de iones de carbono 12 y la comparación con modelos teóricos. Eh, bueno, la motivación esencial de este trabajo es, la interacción de iones con átomos no está completamente explicada a pesar de haberse estudiado desde hace más de 70 años. Y en nosotros en particular nos interesa encontrar algún tipo de comportamiento universal para las secciones de producción de rayos XL que incluya todos los iones incidentes y todos los átomos blancos. La primera teoría que se desarrolló, que fue la de aproximación de onda plana de Born, predice un escalamiento para estas secciones, dividiendo entre el cuadrado del número atómico del proyectil y multiplicando por la cuarta potencia del número atómico del átomo blanco. En el año 1980, Sarkady y Mukoyama publicaron un trabajo donde trataron de observarlo, pero finalmente en 2019 se demostró que este escalamiento no se cumple. Por lo tanto, vamos a plantear algunos objetivos para este trabajo. Primero, verificar si hay una variable universal que realmente describa estas secciones y nos permita obtener todas estas secciones en una sola curva. Y en este caso en particular nos vamos a fijar solamente en iones de carbono 12. Además, ver si este escalamiento, en vez de ser directamente con el número atómico del proyectil, tiene que ver con el estado de carga de los iones con los cuales estamos produciendo los rayos X, estamos bombardeando los blancos, y después hacer una comparación de las predicciones teóricas de estas secciones, tanto para los rayos X, las secciones totales de rayos XL, y fijarnos nada más en la línea L alfa, que corresponde a las transiciones L3M4 y L3M5 por el impacto de estos iones. Bueno, solamente para recordar o aclarar, los rayos XL se producen cuando al bombardear con los iones creamos vacantes en alguna de las subcapas de la capa LL, que corresponde al número cuántico principal n igual a 2. Y bueno, la sección total de producción de rayos X total involucra la ionización de las tres subcapas y la emisión de fotones debido a todo este grupo de transiciones. Bueno, aquí solo es un ejemplo de unas cuantas transiciones. Y ya en manera más particular nos vamos a fijar en las transiciones que van de la capa, transiciones de vacantes de la L a la M5 y de la L a la M4, que son las que se conocen como las líneas L alfa, por ser las más intensas en el espectro de rayos XL. Bueno, entonces es importante fijarnos en estas producciones de fluorescencia, estas probabilidades que se llaman de Koster-Kronig, que involucran transiciones de las vacantes dentro de las mismas subcapas, y las secciones de ionización, que es, o sea, la probabilidad con la que vamos a arrancar los electrones de estas capas o subcapas, y que corresponden es lo que predice la teoría directamente, las ionizaciones. Bueno, para esto también empezamos con una compilación de datos experimentales. Encontramos solamente 15 artículos con resultados de las secciones de producción de rayos XL, lo cual para un periodo de tiempo tan grande realmente representa un número muy pequeño de publicaciones. En estos artículos generalmente los datos se publican en forma tabular o como gráficas. Entonces, en el caso de que se hubieran obtenido gráficas, utilizamos el programa Engage para digitalizar las figuras y recuperar los valores numéricos. Y por otro lado, cuando los datos se publicaron como secciones de ionización, se recalcularon o regresamos a los valores de las secciones de producción de rayos X, que es lo que experimentalmente se puede medir, y utilizamos los mismos parámetros atómicos que usaron los autores en el artículo respectivo
para obtener esas secciones de ionización. De esta manera pudimos obtener solamente 451 puntos para las secciones totales y 270 para las líneas L. Las variables de velocidad reducida que estamos proponiendo, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente involucran la velocidad del ion, digamos, en unidades atómicas, la velocidad de los electrones en las capas atómicas, y esta variable que llamamos XLR es una variable con una corrección relativista, y además involucra una energía de ligadura de los electrones, que también está reducida, está dada por esta expresión, con n el número cuántico, que en este caso sería 2. Z2L es un número atómico del blanco en reducido para la capa L. Esta es una constante R igual a 13.6 electronvolts, y constante de Rydberg, y hacemos hacemos un promedio pesado para considerar el número de electrones en cada una de las subcapas. En este caso, la subcapa L3 pues tiene 8 electrones, puede tener 8 electrones, esta 2 y esta 2, entonces se puede hacer este promedio pesado, digamos, dividiendo entre todas estas. Y por el otro lado usamos para comparar otra variable reducida, que es más simple, no contiene a esta energía de ligadura reducida, y por tanto se relacionan a través de esta ecuación. Para el caso que nos concierne de iones de carbono, hay una expresión un poco más sencilla que involucra la energía de incidencia de los iones, otra vez este número atómico reducido, y la constante que depende de la masa de los iones incidentes, masa atómica. Bueno, de esta manera podemos hacer construir gráficas. En este caso, en primer lugar, para la variable B1 entre B2L y otra para la variable reducida XLR. En primera instancia no se observa ninguna diferencia. Estamos haciendo aquí también una diferenciación de acuerdo al estado de carga, es decir, al número de electrones que se le arrancaron al ion incidente, según cada uno de los trabajos publicados, y en principio vemos que no se aprecia ninguna diferencia. Entonces, para ver cuál de los dos escalamientos funciona mejor, aplicamos o hicimos un ajuste polinomial para los dos. En los dos casos obtenemos que el mejor ajuste se obtiene con un polinomio de quinto grado, y lo que vamos a hacer a continuación es calcular los residuos de los datos experimentales con respecto a cada uno de los ajustes, encontrando que con estos residuos definidos de esta manera, la sección experimental menos la predicción teórica, en este caso no es el ajuste polinomial, dividido entre el valor experimental, y aplicamos una prueba estadística T, que en principio nos debería dar lo mejor, debería ser un valor cercano a 0, y encontramos que en este caso el mejor escalamiento se obtiene con la variable reducida XLR. Hacemos algo semejante con las secciones de las líneas L alfa, y en este caso necesitamos polinomios de sexto grado, y los residuos en este caso vuelven a ser mejores para el escalamiento con la variable XLR. Probablemente la mejoría se debe a que aquí estamos añadiendo no solo, la energía de ligadura reducida, y además estamos dando un peso por el número de electrones en cada una de las subcapas. A esto puede deberse la mejoría en este escalamiento universal. Por otro lado, había mencionado que había una predicción teórica que nos decía que la sección se podía escalar de acuerdo con un producto con la cuarta potencia del número atómico del blanco y dividiendo entre el cuadrado del número atómico del proyectil. En el año 2019 demostramos que no se podía, que este escalamiento no funciona. Entonces, una sugerencia de un colega de la Universidad de East Carolina, el doctor Gregory Lapicki, decía, pues probablemente haya que hacer un escalamiento con el estado de carga del ion en vez del número atómico del proyectil, y entonces nos enfocamos en esto. Bueno, aquí son unos pequeños ejemplos de cómo
se define el estado de carga. En este caso arrancamos 2 electrones, 3, 4, hasta 6, que son las publicaciones que se encuentran, y vemos que en realidad este escalamiento tampoco funciona. Entonces, por ese lado estamos descartando y pues vamos a dejarle un poco de tarea a nuestros colegas teóricos de tratar de explicar por qué no funciona la predicción de la PWA. Finalmente, vamos a tratar de comparar o comparamos con modelos teóricos. Utilizamos dos teorías de la PWA, que es la más antigua, decía, y hay una corrección que se llama la SPSSR, debida a Brandt y Lapicki desde 1981, donde incluyen algunos efectos por pérdida de energía de los iones, desviación coulombiana en la trayectoria de los iones incidentes, correcciones relativistas a los electrones que van a ionizarse y alteración de los estados electrónicos por la presencia del ion cerca del átomo. En este caso vemos que, bueno, calculamos las secciones de ionización con este programa ISIX-11 y encontramos que hacemos una división de los valores experimentales entre los teóricos predichos por estas teorías y en este caso esperaríamos que si la teoría es correcta, los valores se aproximaran a 1 de estos cocientes, pero al aplicar la prueba T nuevamente, encontramos que en realidad ninguno de los dos modelos teóricos predice de una manera confiable, ninguno de los dos. En este caso, vemos que para las secciones totales hay una sobreestimación de las secciones experimentales por parte de la teoría y aquí tenemos una subestimación. Algo semejante se observa con las líneas L alfa y pues esto indica que se tiene que seguir trabajando para mejorar el modelo teórico, cualquiera de los modelos teóricos que describa estas secciones de ionización y pasar a las secciones de producción de rayos X, sin descontar también el efecto que pueden tener los parámetros atómicos que se usan para pasar de secciones de ionización a secciones de producción de rayos X. Bueno, entonces finalmente como conclusiones, el escalamiento con la variable reducida axial R es el más adecuado, tanto para las secciones de producción de rayos X totales como para las de la línea L alfa. Encontramos que el escalamiento al dividir entre el cuadrado del estado de carga no nos lleva a una curva universal, por el contrario, desvía o separa aún más los datos experimentales y ninguna de las dos teorías predice de una manera exacta las secciones de producción de rayos X para este tipo de sistemas. Y bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias. Estas son las referencias que utilizamos en la compilación. Y pues quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Eh, yo sí tengo una pregunta. Primero me preguntaba qué iones habían utilizado. Ya vi Ajá, que los iones son relativamente ligeros. sí. Y de ahí, bueno, después vino el comentario de que era mejor quizá hacerlo con el estado de carga. ¿Se tiene pensado hacer experimentos con iones con estados de carga mayor que los que se presentaron aquí en el trabajo? Bueno, no es posible hacer con estados de carga mayores que 6, porque ya es el núcleo completamente desnudo, entre comillas, ¿no? Mucho de esto tiene que ver también con la disponibilidad de los haces en los aceleradores. Frecuentemente las fuentes de iones no permiten ionizar, bueno, no son solamente las fuentes de iones, sino los dispositivos, por ejemplo, en aceleradores con strippers dentro de las terminales, frecuentemente no permiten obtener estados de carga más que 2 más o 3 más. Ya estados de carga mayores son más complicados. Y si se fijan, tampoco hay un solo experimento con estado de carga 5 más. Sí, Gracias. sí. Y bueno, sí planeamos hacer experimentos en el instituto con iones 2 más próximamente. Parece que serían todas las preguntas. ¿Sería todo? Ah, bueno, pues agradezco mucho entonces la atención.
y dejaré de compartir la pantalla. Gracias.